Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio del gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar al pueblo de Dios. Es importante, porque esto no es palabra inventada, es palabra de Dios. Usted lo puede seguir al pie de la letra en su Biblia. Pero antes vamos a adorar al Señor. Adorémosle. Adorémosle, hermano. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y serte siempre fiel. Tener ese caudal de amor. Tener esa paz inigual. Poder ser como fuiste tú, mi amado Salvador. Bendito Dios de la gloria. Solamente a ti glorificaré tu santo nombre. A ti, Padre. Bien, hermanos, vamos a buscar nuestra Biblia. Le repito, nunca cierre su Biblia mientras estudiamos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 13. Vamos a continuar con la clase capítulo 13, versículo 11 al 18. Por favor, no lo cierre. Este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Amén. Bendito Dios y Padre celestial. Te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder discernir tu palabra. Porque esta es tu palabra, Señor. Es tu palabra que la voy a desarrollar. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Bien, hermanos, esta clase la he titulado El falso profeta. Sí, anteriormente en las clases he dado ya acerca del dragón en el capítulo 12. También he hablado en el capítulo 13, al comenzar el 13:1, he hablado sobre la bestia. Pero ahora vamos a continuar en este capítulo 13. Y vamos viendo lo que nos dice el 13, 11 al 18, que dice, y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos, pero la diferencia estaba que era semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. Esto nos introduce a otra bestia. Y esto es importante que vaya a notar,
porque en la clase posterior le voy a dar una forma de estudio para entender lo que son las copas, vamos a ver todas las cosas de lo que sale del mar, todo esto. Porque dice, vimos que el dragón fue identificado. Esto es importante. El dragón fue identificado como Satanás. Vea usted el versículo 12:9. Recuerde, capítulo 12, versículo 9. Y dice, y la bestia que sale del mar fue identificada como un agente de Satanás. Entiéndalo, un agente de Satanás, el anticristo. Vea usted lo que nos dice el capítulo 13, versículos 2-4. Ahora observe usted la segunda bestia que hablamos en el capítulo 13. Esto es importante que usted lo anote. Fue identificada en 3 lugares como el falso profeta. Y lo habla en el libro, anótelo bien, Apocalipsis capítulo 16, 13. También lo habla Apocalipsis capítulo 19, 20. Y lo habla también Apocalipsis capítulo 20, 10. Ahora bien, observe estos puntos que son muy importantes en su aprendizaje. Dice, salió del mar. Paso 1. Paso 2. Es semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. El 3. Ejerce un poder, el poder del anticristo. Y 4. Hará señales y grandes milagros. Dicho este panorama, el libro de Apocalipsis, Jesús es simbolizado, entiéndalo bien, como un cordero. Cuando usted ve Apocalipsis en capítulo 12, versículo 9. Aquí se dice que esta bestia que sale se asemeja a un cordero, pero su voz, sí, su voz es como un dragón. Es diferente. La segunda bestia, no la primera, sino la segunda bestia parece representar a Jesucristo. Parece representar a Jesucristo, pero habla como Satanás. Nosotros creemos, realmente creemos, que esta segunda bestia representa el falso cristianismo y la iglesia apóstata que ya estamos viendo. Esto en los últimos tiempos. Esta última bestia que vamos a hablar es una representación de un personaje que para lograr unir a la iglesia y al Estado. Esa es por este disfraz. Va a unir la iglesia y el Estado de un modo contrario a la Biblia. No va a hablar la palabra, va a hablar cosas diferentes, como muchos lo están haciendo en este tiempo. Pero también hay que entender, en los tiempos del fin, esto va sucediendo. Él dirigirá una iglesia secular, todo contrario a la palabra de nuestro Señor. Al hacerlo, Él va a tratar de unificar los pueblos del mundo como nadie ha podido hacerlo antes. No es de sorprenderse, hermanos, que Él sea conocido como el falso profeta. Este es el falso profeta con la introducción de la segunda bestia que hablamos ahora en el capítulo 13 de Apocalipsis. Tenemos ante nosotros ahora los oponentes de la Trinidad satánica. Ya están todos listos. Satanás es oponente de Dios. Recuérdelo bien. Satanás es oponente a lo de Dios. La bestia que estamos hablando es oponente a Jesucristo. Y ahora que estamos viendo el otro,
es la bestia, es el oponente de Jesucristo, pero el falso profeta es oponente, nada menos que al Espíritu Santo. Esa es la Trinidad satánica. Satanás se opone a Dios. Repito, la bestia se opone a Cristo. Y el falso profeta, él es el que se va a oponer al Espíritu Santo. En cuanto a su actividad, vemos que el anticristo representa, manifiesta a Satanás y es el falso profeta. Él va a glorificar al anticristo, pues conoce a los hombres, y esto entiéndalo bien, a la adoración del Mesías diabólico. Es el Mesías diabólico. Esta actividad representa la más grande imitación de la deidad jamás lograda. Pero no durará mucho tiempo. Después de tal, veremos los miembros de la Trinidad satánica que acabo de mencionar, serán privados de todo poder. Esto, entiéndalo bien, es su aprendizaje. Ahora vamos a ver otro punto que nos hace, su autoridad y los milagros. Vemos ahora el capítulo 13, versículo 12 al 15, y nos dice: y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí, esto es importante que cuando usted estudie, lo vaya usted viendo, porque aquí nos dice Juan que él vio la manera en que el falso profeta ejercerá su autoridad e identificará la fuente de autoridad. El falso profeta va a actuar a favor del anticristo. Y hará, hermano, esto es asombroso, que los hombres adoren al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Además, Juan nos sigue relatando y explica la forma en que este ser maligno engañará a los hombres. Obviamente que cuando digo los hombres, también a las mujeres, jóvenes, y harán maravillas, señales para impresionar a los hombres con su poder aparentemente ilimitado. Vea usted el capítulo 13, versículo 13 al 15. Sin embargo, note usted ahora, Pablo nos señala que junto con su poder diabólico, él emplea prodigios, milagros, y se comprometerá despiadadamente con toda, oígalo bien, con toda los males. Tales, ¿para qué? Para sorprender a la gente con su total anarquía. Si usted lo observa, lo estudia, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 9 al 12, el versículo, también compare usted el versículo 13 de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15, señala en forma específica que él hará una imagen. Oiga bien, ¿se acuerda usted a Nabucodonosor que hizo una imagen? Aquí va a ser también una imagen del anticristo. Y luego hará, para sorpresa de todos, hará que hable. Pero lo admirable no solamente que hable, sino también que respire. Después va a obligar a todos los hombres a adorar a esta estatua de anticristo. O en todo caso, si usted no lo adora, usted morirá. Así es. Tenemos tiempo ahora de huir de esto que vendrá. Solamente arrepentirse
de todo corazón y entender que Dios nos da la libertad para adorarle a Él o no adorarle. De este modo, el falso profeta va a canalizar el deseo de los hombres de adorar hasta una nueva dirección, hacia una nueva religión llamada religión universal. El culto a la bestia, no a Jesucristo, sino a la bestia, es la religión sin Jesucristo. Sin embargo, es la principal herramienta de Satanás, llamada cristiana o de otra manera. El falso profeta obrará y hará grandes milagros con un fin, solamente de engañar a los hombres de la tierra. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 14. Ahora, aquí viene una palabra llamada aliento, que habla en el versículo 15, próximo versículo. Puede ser interpretada correctamente como espíritu. Creemos que el mismo modo que el mundo inmundo, en lo que nos habla el libro de Lucas capítulo 8, 26 al 29, recuerda, Lucas capítulo 8 del 26 al 29, es identificado como el demonio y los espíritus inmundos, de acuerdo a lo que nos habla el capítulo 16, versículos 13 y 14. Son llamados espíritus de demonios. Así el falso profeta obligará a un espíritu de demonio que entre, ¿sabe dónde, hermanos? En esta imagen que se ha ido creada del anticristo. Para que después, una vez que haya entrado ese demonio dentro de la imagen, el espíritu del demonio hará que ella hable. Y va a engañar a millones de hombres en la tierra en ese tiempo. Los que estén van a mirar. Pero además, el falso profeta pondrá en ejercicio otro medio, aparte del engaño que siempre usa, hacer que la gente sea leal a él, o sea, a la bestia. ¿Y qué va a usar? Él va a usar el temor como un instrumento para aterrorizar a toda la gente. Porque cualquiera que se niegue a adorar a la bestia va a ser condenado a muerte. Hoy, escape de esos momentos terribles. Hoy es tu tiempo de escapar. El temor vendrá no sobre uno, vendrá sobre toda la tierra. Excederá cualquier situación que el hombre haya visto antes. Conscientes de esta furia salvaje del anticristo y también del juicio de Dios sobre el pecado, debemos enfrentar a la tarea de declarar las buenas nuevas a la humanidad con la persistente sentido de urgencia. Es su obligación suya, es mi obligación, de que tenemos una emergencia de hablarle al mundo sobre estas cosas que van a suceder, que escapemos de la ira del adversario. Escapemos, hermanos. Ahora quiero ver otro punto que es importante: la marca, el nombre y el número. Vea usted capítulo 13, versículo 16 al 18. Nos habla y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, esclavos, se pudiesen la marca, sea en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar, oiga bien, ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el nombre o el número. Aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número del hombre es 666. Hemos visto que el falso profeta ejercerá impresionante poder sobre los hombres de la tierra. Lo acabo de explicar. Los versículos que estamos viendo del 16 al 18 enseñan que el medio que él va a emplear para unir a los pueblos del mundo es el respaldo de su agente, de Satanás, el anticristo. Él requerirá que cada uno escriba la marca, el nombre o el número de identificación en la mano o en la frente. Como veremos, esto señala respaldo, hermano, pero también la política y el objetivo del anticristo. ¿Con qué? Con el fin de comprender el carácter crucial de esta política. Debemos ver que todo comercio va a ser afectado. El mundo entrará en caos. Nadie podrá comprar, nadie podrá vender si no tiene este tipo de identificación, la marca o el número de la bestia. Es importante ver porque acá ninguna persona, ninguna familia, ningún estado o nación podrá conducir sus asuntos financieros, sea comerciales o de crédito, si no tiene esta marca. Ahora, entienda usted, aceptar la marca, el nombre o el número de la bestia es evitar la furia de su brutal imposición. Aquí entra una pregunta. Vamos a rehusar a exponernos así la marca. Si hoy, hermanos, hoy, que estamos libres de todo esto, muchos ni siquiera quieren leer la Biblia, ni mucho menos orar, ni buscar su rostro en presencia. Vamos a decir ahora que en ese tiempo se van a orar. Muchas personas han intentado interpretar el significado del número de la bestia. Solo sabemos que es 666, pero no sabemos a ciencia cierta lo que este número significa. Nos parece que en el Apocalipsis el número de Dios es 777. ¿Representado por qué? 7 representa la Trinidad. Dios, el Padre, 7. Dios, el Hijo, 7. Y Dios, el Espíritu Santo, 7. Por otra parte, esto nos lleva a creer que el 666 es el número del hombre y representa la Trinidad satánica: Satanás, el falso Dios, el anticristo, el falso Cristo y el falso profeta, el falso Espíritu Santo. Ahora, de esta manera, el capítulo 13 que estamos observando nos introduce a una solemne visión del futuro de la humanidad bajo un sistema mundial. Usted imagine un sistema diferente al que estamos ahora, así como en los capítulos anteriores, como un sistema mundial. También lo hemos visto en el libro de Daniel, en Apocalipsis, que aquí en estos libros se nos revela eventos y más detalles sobre el futuro. Aparte del dictador impío, sí, hermano, del dictador impío que es cruel, opresión al pueblo de Dios y de las terribles señales por el mundo natural. Habrá el sistema económico opresivo a un vil control religioso de la vida del individuo.
Obviamente que ciertos factores deben haber en cada creyente consagrado, se proponga vivir en estos días y estar preparado para la manifestación de nuestro Señor. Para aquel que no es cristiano, óigalo bien, para aquel que no es cristiano, el futuro es oscuro y sin esperanza. Para el cristiano, sin embargo, el futuro es brillante, ya que anticipa la eternidad para estar para siempre con Jesucristo. Dios permita que esta esperanza tenga en nosotros efecto de acuerdo a lo que nos habla el libro de Juan, Juan 1, capítulo 3, versículo 3. Cuando les doy estas citas, por favor, hermanos, léanlo, estúdienlo, escudriñalo. Es para usted, para que tenga conocimiento. No solamente cargue su Biblia, sino conozca lo que está cargando. Ahora voy a entrar a otro tema, la gran ramera. Y esto es importante que el hombre ponga atención. El hombre ha hecho para adorar y responder a Dios, pero a lo largo de la historia de Satanás ha permitido, ha pervertido, ha malogrado esta urgencia interna, condicionándola a fines malignos desde los comienzos de la humanidad, de acuerdo a la historia del hombre. Él adora todo. El hombre adora todo. Adora la naturaleza, adora los planetas, adora las religiones. La religión falsa es retratada, oiga bien, en la forma más precisa como un gran ramera. Dejan de adorar a Dios, pero adoran otras cosas. Cada vez el hombre se inclina más y más a la desobediencia a Dios, a rechazar al gobierno y a la ley, a los preceptos morales y la responsabilidad de sus actos. A medida que esto sucede, el hombre cada vez se hará más secular, se va alejando. Se da cuenta hoy día, ya mucha gente no lleva Biblia a la iglesia, sino lleva su celular, porque ahí está más práctico, ahí tiene todo. Hermanos, así es como comienza Satanás, quitándole, para que él pueda entrar. Tenga cuidado con esto. Ahora, hermanos, y puesto que el hombre adora los deseos pecaminosos de su corazón, está cometiendo un adulterio espiritual. Vamos a examinar el cuadro que Juan ve al ser llevado por el Espíritu a un lugar desierto. 17, estamos en el 17:3. Juan ve a una ramera vestida ostentosamente, que estaba sentada sobre una bestia. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vea el 17:4. Esto es un detalle importante que usted lo entienda. Lo que indica es que en el inicio del gobierno del anticristo, la religión apóstata o falsa, simbolizada por la ramera, va a desempeñar un papel importante para unir al mundo bajo el anticristo. Esta es la forma que ellos van a utilizar. Cuando la bestia adquiera prominencia, que haya crecido, la iglesia apóstata o la religión falsa tratará de promover la unidad mundial de parte de los valores y principios de la palabra de Dios. La iglesia apóstata, que respalda el misticismo del Oriente y también la filosofía pagana, tratará de expresar sus poderes a través del poder político, un enlace con el anticristo.
A través de la historia, los sistemas religiosos paganos siempre han resistido a Dios, siempre, y han perseguido a la iglesia. Esto no es novedad. Han perseguido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, ellos han hecho culpables de la sangre del pueblo de Dios. Además, han ostentado sus prácticas corruptas ante Dios y su pueblo. La gran ramera aparentemente tendrá éxito, y lo va a tener, mientras que la bestia, tiene el poder. Esto queda representado por la posición de la ramera sobre la bestia. Este es un cuadro simbólico. Ella parece montar sobre la bestia y controla sus movimientos. Ahora notemos esto, que las 7 cabezas son interpretadas como 7 montes, sí, hermanos, o también 7 reyes, o 7 reinos, de acuerdo a Apocalipsis 17:9. Algunos eruditos bíblicos, y entiéndalo bien, algunos eruditos bíblicos creen que la referencia a los montes identifica a la ciudad de Roma como un lugar donde serán dirigidos los falsos sistemas de los últimos días. Ahora, sin embargo, también otros eruditos han tratado de desarrollar de todas las religiones místicas desde Babilonia hasta Roma. Ellos notan que ciertas prácticas paganas fueron incorporadas a las creencias. Tal vez, creencias cristianas. Tal vez usted recuerda, como recuerdo yo, a veces los dichos. Son dichos de hombre que lo quieren incorporar, como Jesús dijo, que la palabra dice, pero son dichos antiguos. Pero a través de los siglos, la tradición de los hombres ha sustituido, sus tradiciones lo ha sustituido por los mandamientos de la palabra de Dios. Ha cambiado. Ahora se dejan llevar por dichos, por lo que dicen, pero no por lo que estudian. De hecho, el error ha estado presente en la iglesia. Sí, hermanos, el error ha estado presente en la iglesia desde sus primeros días. Pero la tendencia de muchas iglesias cristianas hoy es rechazar los principios bíblicos porque aún no la enseñan. No hay estudio bíblico. Y lo sustituyen por un sinnúmero de otras opciones, actividades, opiniones de origen humano. Ellos cambian las cosas. Ahora, estas tendencias aumentarán rápidamente, sí, hermanos. A medida que la doctrina de demonios se abra paso en la falsa sistema religioso que va a estar en el mundo, alcanzará su apogeo acerca de la 70ª semana, cuando el agente de Satanás siembre sus doctrinas falsas y obtenga la admiración de las masas de la tierra. El grado de éxito que el sistema falso ha logrado y logrará aún queda indicando, y nos lo explica el versículo 15. Las aguas han visto donde la ramera se sienta. Son pueblos, son muchedumbre, son naciones, son lenguas. Entonces, en un extrañamente traicionero y dramático cambio de mentalidad, y dramático va a ser esto entre la política y la bestia, la gran ramera. Va a haber el rompimiento entre la bestia y la gran ramera. En algún momento, después de la mitad del tiempo, muy posiblemente de la 70ª semana, la bestia se volverá contra el falso sistema y lo va a destruir completamente, de acuerdo al capítulo 17, versículo 16.
En este momento, cuando esto sucede, el anticristo se transformará en un símbolo supremo de adoración y el falso profeta conducirá a las multitudes a la plena dedicación a él. Ahora, de un mundo rápidamente controlado, la gente no será capaz de funcionar sin apoyarse a las normas impías de la gente de Satanás. Además, los 10 líderes de la coalición de los últimos tiempos, de la coalición, esto apoyan el sistema del anticristo. ¿Por qué? Porque ejercerá lo que parece ser un control absoluto y ya universal hasta que se cumpla la palabra de Dios. Se dice que la ramera es la ciudad que ejerce el control sobre los líderes de la tierra en ese momento. Hermanos, lo que se avecina es terrible. Este es el tiempo de buscar la palabra. Sí, hermano, busque la palabra, no que se la digan otros. No, léalo. Dios le dio entendimiento a usted, a mí, a todos, para poder entender. Y si no entendiera, busque a su pastor para que le explique lo que esto significa. Que Dios nos ayude. Bendiciones.